En esta clase vamos a charlar un poco sobre el concepto universal de la salud. Vamos a hablar un poco también del derecho internacional, ver cómo la salud tiene una implicancia dentro de las políticas nacionales y dentro de los organismos internacionales. Para eso, la clase está estructurada desde si la salud es un derecho humano universal y después vamos a analizar algunas cuestiones que hacen al derecho internacional, porque si vamos a hablar que es un derecho humano universal, tenemos también que saber qué es el derecho internacional. Los rudimentos, nada complejo, pero sí nos vamos a meter un poco en ese análisis para terminar hablando de la Organización Mundial de la Salud y cómo deriva también en la Organización Panamericana de la Salud. Bien, ¿qué es la salud? Es un bien jurídico público internacional. ¿Qué significa que es público? Para todas las personas. Si dijéramos que es privado, es para algunas personas nacionales, nada más que tienen algún tipo de acceso. Al decir internacional, ya estamos consagrando un nivel superior al de los estados nacionales, hacia los propios estados. Por eso, se dice que este bien jurídico implica reconocimiento, protección y promoción del derecho a la salud. ¿Por qué? Porque es una preocupación constante de algo mayor que se llama derecho internacional. El derecho internacional parte de la paz westfaliana, en donde se crea el concepto de Naciones Unidas y se habla de un derecho supranacional para armonizar a todas las naciones dentro de la paz y de la cooperación. Bien, el derecho internacional público, o bien llamada legislación internacional, es un grupo de normas agrupadas, por eso se llama conjunto, que van a reglamentar las relaciones entre los sujetos, que son los estados, y las personas que componen esos estados de la comunidad internacional, que va a regular la conducta, las relaciones entre los países, los derechos y las obligaciones. Una parte importante del derecho internacional, retomando los conceptos que dije antes, es que tiene reglas y principios que se van a aplicar en la conducta de los estados. Pero no solamente los estados forman parte del derecho internacional, sino que también hay organizaciones internacionales. ¿Cuáles? Las importantes que vamos a ver y otra que tiene relación, para nombrar tres, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud. Estas son organizaciones muy importantes que tienen representatividad nacional por parte de Argentina y que tienen también normas y reglamentos vinculantes con los gobiernos. Vamos a verlo un poquitito más adelante. Sí, pero bueno, estas son las organizaciones internacionales que también tienen relaciones entre sí, tienen relaciones con particulares y también hay empresas transnacionales. Y las empresas transnacionales, no va a ser el foco del estudio ahora, pero sí también tienen un impacto dentro del derecho nacional, porque están en varios países y forman parte de la economía y de la salud y trabajo que hay en muchos países. Entonces, entre las materias que regula el derecho internacional público, vamos a encontrar 5 puntos que son los que considero más importantes como para meternos un poquito en esta cuestión. ¿Qué regula el derecho internacional público? Explotación de bienes comunes internacionales como las aguas y el medio ambiente. Cuando hablamos de las aguas, nos referimos a las aguas internacionales. Este tema lo habrán escuchado muchas veces, estar en aguas internacionales. En los ecosistemas no reconocen fronteras políticas, sí reconocen fronteras biológicas o minerales, o fronteras geológicas. ¿Sí? Bien, esto también. Y por otra parte, el comercio internacional.
También hay otro organismo internacional que se llama Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Y existen tribunales que regulan y sancionan países o sancionan empresas de acuerdo a su comportamiento económico o comercial. Por eso es importante este tipo de regulaciones. La protección de los derechos humanos no es un tema menor. Los conflictos de nacionalidad, cuando hay estados que se separan entre dos estados, cuando hay guerras, cuando hay desplazados que generan conflictos de nacionalidad. Y el otro punto, ¿qué estatus se le da a los refugiados y a los migrantes? Un tema cada vez más candente con el incremento de la población mundial. Y si hablamos de mundo, ¿cómo protegemos al mundo? Por eso se habla del desarme nuclear y del control armamentístico. Estas son materias que regula el derecho internacional público. Por otra parte, hay fuentes. ¿Y qué son las fuentes? ¿Cómo se trabaja? Entonces, vamos a hablar de esto. Una de las herramientas importantes es el tratado internacional, o sea, los tratados entre los países que tienen una validación internacional y por lo tanto regulan a más de un país. Después tiene que haber principios generales que los estados tienen que reconocer. O sea, ¿reconocen el rol que tiene la Organización Mundial de la Salud? Sí, bueno, listo, entonces ya ahí estamos hablando de los principios generales. Por otra parte, las costumbres internacionales o la costumbre internacional del trabajo colaborativo. Las decisiones judiciales y las doctrinas, que son filosofías respecto al derecho, pueden servir también como una herramienta para formular determinadas normas y que esas normas sean aplicables a una o más naciones. Entonces, ¿qué son los tratados internacionales? Volvemos a verlo con otra definición tal vez un poco más precisa. Los tratados internacionales son la herramienta jurídica para relacionarse entre estados. Esta es la definición académica de lo que les expliqué anteriormente. ¿Sí? ¿Cómo se celebran? Por escrito. Tienen que estar escritos. Entonces ya es un documento legal. Tiene una validez. ¿Quién lo firma? Alguien que tenga el poder de obligar a un país. Obligar a un país significa a cumplirlo. ¿Y quiénes son? El presidente, los enviados del presidente o los embajadores pluripotenciales, que tienen el mismo poder para obligar al país a cumplir lo que firma en nombre del gobierno de ese país. Por eso es tan importante el rol de un embajador. No es cualquiera un embajador. ¿Sí? Bien. Entonces, hay tratados internacionales que se van a celebrar entre estados, que son sus representantes, que es Estado a Estado, o si no, son acuerdos entre estados y organismos internacionales, como ya les dije. O sea, ¿Argentina podría tener un acuerdo con la Unión Europea? Sí, por supuesto. ¿Mm? Los representantes de la Unión Europea se sientan con los representantes del gobierno argentino y ahí avanzan en este tratado. La personería jurídica internacional se refiere a las entidades o personas jurídicas que van a tener derechos y obligaciones en virtud del derecho internacional. O sea, hablamos de empresas transnacionales. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es una empresa transnacional? Es aquella que tiene representación en varios países y los países la reconocen como una empresa transnacional. ¿Sí? Hay varias, ustedes ya se imaginarán alguna. Entonces, y las personas que son jurídicas, que tienen personería jurídica, que tienen representatividad jurídica, son el presidente, los ministros, con mandato. El mandato se los confiere el Parlamento, en nuestro caso el Congreso de la Nación, o bien los embajadores, pero los embajadores son designados también por acuerdo del Congreso. ¿Mm? Así
como los oficiales jefes, los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Tienen que tener un acuerdo del Senado, que son los representantes de las provincias. Esto es lo que implica la personería jurídica internacional. ¿Qué tiene que tener un Estado para ser Estado? Tiene que tener una población permanente, tiene que haber alguien que lo habite. O sea, una isla desierta no puede ser declarado un Estado. Tiene que tener un territorio definido, ¿sí? Tiene que ser geográficamente existente. Tiene que estar con un gobierno legalmente constituido. O sea, el gobierno tiene que ser un gobierno que sea surgido del acuerdo de la población permanente. Ese gobierno tiene que tener también la capacidad de relacionarse con otros estados, que es el punto 4. El de ese gobierno relacionarse con otros estados. También tener una independencia, o sea, no estar bajo el dominio de otro país y que los otros países lo reconozcan como tal. Por eso es tan importante que a un gobierno lo reconozcan los demás países. Bueno, entonces, ¿cómo es el sistema jurídico internacional? Horizontal. Todos son iguales ante el derecho público internacional. Bien, son todos estados, por eso se consideran soberanos e iguales. El derecho internacional, ¿sí? Lo hacen y lo aplican los estados. ¿Mm? ¿Cómo lo hacen? A través de sus representantes, a través de las reuniones, y de ahí salen las normas. Ahora bien, ¿quién tiene soberanía sobre el territorio? Los estados. No hay una organización independiente que pueda declararse por encima del Estado nacional cuando este Estado ya está reconocido por otros. Los Estados pueden formar parte de las Naciones Unidas y de los otros organismos internacionales. Quienes no son reconocidos como Estados no pueden. Bueno, y la Corte Internacional de Justicia, la Corte que tiene su sede en La Haya, por eso hablan de la sede de La Haya, está vinculada a las Naciones Unidas y formulada por estados. Esos estados nombran jueces y esos jueces van a formar parte de los tribunales de la Corte Internacional de Justicia. Bien, los organismos internacionales. Vamos a entrar de lleno. Hablamos un poquito de la cuestión general, no me meto para nada, ni esto pretende ser una clase de derecho internacional. Los organismos internacionales los forman los propios estados mediante acuerdos. Esos acuerdos le van a dar una constitución. Entonces, ¿esa constitución qué hace? Le da poder, pero también limita los poderes o sea, estos poderes no van a estar por arriba de los estados, salvo que todos los estados digan que tienen un poder para determinar un apoyo en una epidemia a un determinado país. ¿Sí? Bien. Tienen un grado limitado de personería internacional frente a Estados miembros. ¿Qué significa esto? Que las personas que forman parte de estos organismos internacionales no están por encima de la ley de sus países. Estos organismos sí pueden celebrar acuerdos, pero siempre y cuando sean representantes debidamente elegidos, porque van a tener privilegios e inmunidades. ¿Sí? O sea, no se los puede, se los trata igual que un diplomático. Bien. El documento constitutivo, o sea, la constitución que tiene un organismo internacional, significa que los Estados miembros se auto-obligan a cumplir con las decisiones que estos organismos vayan señalando que son los que o que sean aprobadas para regir o regular su incumbencia o competencia sobre la materia que legislan. Las personas, los seres humanos de a pie,
las personas comunes que no se consideran personas jurídicas en virtud del derecho internacional. O sea, no representan a un país, forman parte de un país, pero no lo representan. Entonces, la nacionalidad es una condición de ser tratado como nacional en un estado para los fines de vivir en ese estado, el fin particular de estar ahí. Entonces, ¿quién decide si alguien es una persona nacional, una persona de ese país? El propio Estado. El propio Estado dice, esto es una persona con nacionalidad argentina porque cumple con los requisitos del Estado argentino para ser considerado como tal. ¿Sí? Entonces, determinan los estados quién es nacional. Los métodos más comunes, el primero es nacer en ese lugar. ¿Y de dónde nace? De padres que están viviendo en ese estado y pueden o no tener la nacionalidad de acuerdo a lo que determine cada uno de los estados. O sea, a ver, si un chico nace en la Embajada de Uruguay en Argentina, puede considerarse uruguayo porque la embajada es territorio uruguayo. O bien puede considerarse argentino porque la embajada está en la Argentina. Eso sería un caso excepcional. Pero si nace en Argentina por uno o ambos padres o en el lugar de nacimiento, esa es la nacionalidad que adopta. ¿Sí? También las personas pueden adoptar la nacionalidad de un país y naturalizarse. ¿Sí? O sea, puede ser que digan quiero ser argentino, se presentan ante el Ministerio del Interior y ahí realizan los trámites. O bien pueden naturalizarse si son hijos de argentinos nacidos en el exterior. Deciden tomar la nacionalidad argentina aunque no hayan nacido en Argentina. Bien, parte del territorio se consideran empresas, barcos, aeronaves que tienen la bandera del Estado del cual forman parte. O sea, un barco con la bandera argentina es parte del territorio argentino, lo mismo una aeronave. Bien, esto también tiene que estar debidamente registrado y debidamente aclarado, o sea, se tiene que demostrar que esto es así. Los estados pueden tener obligaciones internacionales para la conducta de sus nacionales, sobre todo si están fuera de su territorio, o sea, les pueden impartir cómo, este, cómo manifestarse. Bien, y después está el principio de la nacionalidad, donde si un Estado, el A, es agredido por el B por una conducta ilícita, el A puede presentar un reclamo contra el B porque agredió a un nacional. O sea, si yo estoy en un país extranjero y ese país me agrede, me trata sin respetar los derechos del ciudadano, la embajada o más específicamente el consulado presenta un reclamo ante ese país que me trató mal, me agredió de una forma reñida con las leyes o con los derechos que debe tener un ciudadano. Bueno, entonces ese consulado pide por ese ciudadano porque es de la nacionalidad a la cual representa el consulado. Soberanía. Soberanía es un tema muy grande, muy amplio, hay mucho escrito sobre la soberanía. Pero bien, vamos solamente al deber ser y no a lo que es. ¿Sí? Es un derecho exclusivo de tener una autoridad política sobre un territorio y sobre una población. Esa es, sobre todo el concepto westfaliano, después de la Guerra Mundial, la soberanía se dice que es sobre un territorio y es sobre una población. ¿Para qué? Para evitar que sea legal
generar una guerra para invadir un país y ocuparlo. Entonces, acá se está determinando la inviolabilidad de la soberanía. Ningún Estado puede tener una autoridad política formal dentro de otro Estado. Estamos hablando siempre de la soberanía. Ahora bien, el derecho internacional clásico, el común, genera filosofías llamadas doctrina en donde los estados pueden tener un reclamo, ¿sí?, sobre un territorio que descubren, un territorio que ocupan o un territorio que el otro prescribe su interés. No forma parte, pero no se ocupa, no tiene interés, entonces sería como una usucapión. Yo estoy viviendo en una casa que no tiene papeles durante 20 años, entonces a los 20 años y 3 días empiezo a hacer un juicio para demostrar que ese terreno me pertenece porque no era de nadie o el dueño durante 20 años no le importó ese terreno, esa casa. Entonces, bueno, le reclamo para mí. ¿Sí? Esto es habitual en muchas provincias donde hay terrenos fiscales que están desocupados desde hace siglos. Bien, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas, con los militares? Si entran sin permiso del Estado, es una violación, ¿sí? Una violación o sea, no, al derecho internacional, porque otro país no puede mandar tropas para ocupar ese, ese país, ¿sí?, sobre todo sin ninguna causa. Es lo que ocurre, cómo es la posición de los países europeos respecto a la invasión de Rusia a Ucrania. Se considera una invasión, entonces hay una violación del derecho internacional. Después se podrá analizar si esto es así o no es así. Bien, entonces, la soberanía también implica que el país puede decidir si los extranjeros ingresan o no al territorio. Entonces, eso es excluir a los invasores. Dice, no, esta gente no puede entrar, entonces hay derecho a una legítima defensa. ¿Sí? En el caso que vengan a hacer ejercicios militares a la Argentina, es el Congreso el que tiene que autorizar la entrada de tropas extranjeras a nuestro país. El presidente no puede hacerlo por sí solo. Se ha hecho en muchos casos y lamentablemente sí. Pero esto es justamente lo que hace nuestro país para excluir a los invasores. Bien, ¿qué pasa con el mar? ¿Sí? ¿Hasta dónde llega la soberanía en el mar territorial y dónde el Estado tiene autoridad exclusiva para ejercer un poder de policía, o sea, poder de control? Las fuerzas de seguridad tienen poder de policía, ejercen control civil, mientras que los militares no. Por eso se habla de poder de policía. ¿Quién tiene poder de policía en nuestras aguas jurisdiccionales? La prefectura. La Armada que está preparada para repeler invasiones, repeler agresiones o bien para algún ataque que se considere legítimo. ¿Sí? Pero el cuidar y el mantener efectiva la soberanía en el mar es la prefectura, en las fronteras es la gendarmería. Bien, ¿y quién tiene el poder de policía? ¿Quién los autoriza? El propio Estado. O sea, si hay barcos extranjeros que son atacados por buques piratas en el mar del Japón, vamos a poner un país cualquiera que es el que se me ocurre ahora, no por nada en especial, ¿sí? Entonces, ese es el único Estado que puede tomar acciones contra esos piratas. No puede ser que un barco militar que esté en aguas internacionales vaya rápidamente a las aguas nacionales de otro país para atacar esos piratas. No puede, o no debería, ¿sí? Entonces, solamente es el Estado ribereño el que tiene la posibilidad de ir a accionar contra
estos piratas, estos delincuentes del mar. ¿Sí? Bien, para que se entienda un poquito mejor, hay, ¿sí?, un mar territorial que son 12 millas. Acá hay plena soberanía del Estado porque es territorio nacional. 12 millas más que se agregan se llama zona contigua y forman parte de la plataforma continental de ese país en donde tiene jurisdicción. Ahora bien, ¿sí?, hay aguas marinas y submarinas bajo la protección nacional, ¿sí?, con una zona económica exclusiva. ¿Qué es una zona económica exclusiva? Es una zona donde hay soberanía para la explotación, pero podrían pasar naves inocentes, o sea, buques mercantes de otra bandera, sin necesidad de pedir permiso, que no es lo mismo que en el mar territorial y en la zona contigua. Esos barcos están de paso, no están ni pescando, ni tomando muestras, ni nada. O sea, solamente pasan, ¿sí? Qué sé yo, es un barco que viene de Chile, pasó por el Cabo de Hornos y se dirige a Brasil, un buque mercante. Atraviesa en un momento aguas de la zona económica exclusiva y sigue. Esto hasta donde se da, hasta las 200 millas. ¿Sí? El talud es donde empieza a aparecer el continente, pero sí está lo que se llama los fondos abisales, que es una zona internacional, son las aguas internacionales. Acá hay áreas marinas y submarinas que las cuida el Estado ribereño, o sea, el Estado que tiene jurisdicción. O sea, que la plataforma continental excede un poquito más de las 200 millas. De la milla 201 es donde sí puede haber actividad comercial de otro país, pero también puede controlarle el Estado ribereño. No tiene una soberanía plena como sí lo tiene en el mar territorial. Bien, entonces, repasemos. Los tratados son acuerdos que son entre los estados. Se rigen por el derecho internacional y pueden ser entre dos países y se llaman bilaterales, más de un país multilaterales, entre región como los acuerdos de la Unión Europea o los acuerdos globales que son los que se toman en las Naciones Unidas, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, ¿puede haber acuerdos escritos que no sean tratados? Sí, son aquellos, por ejemplo, un memorándum de entendimiento en donde dos países o tres países se ponen de acuerdo en algo, pero no tiene una exigencia de cumplimiento tan fuerte como un acuerdo, un tratado internacional. Bien, ¿existen normas sobre los tratados? Sí, de 1969 que se escribieron y que se promulgaron en Viena. Entonces, estos son derechos básicos de los tratados, que son procedimientos en los cuales vinculan al gobierno a cumplir lo que dice ese tratado porque lo firmaron sus representantes. ¿Sí? Entonces entran en vigor. Ahora bien, ¿cuándo entran en vigor? Cuando son aprobados por los estamentos legales o jurídicamente legales que tiene cada país. En nuestro caso los tiene que aprobar el Congreso, los tratados. Si no están aprobados por el Congreso no pueden entrar en vigor. ¿Sí? También en Viena, en 1969, se establecieron qué pasa cuando alguien viola un tratado y cómo se interpretan esos tratados, o sea, qué sentido se les da a los tratados que firman entre dos o más países. Bien, el tratado, una vuelta que entró en vigor, ya es vinculante. Todas las partes lo aprobaron, significa que está vivo, para decirlo de una manera, y tiene que ser cumplido de buena fe este acuerdo. Entonces, son vinculantes para quienes lo firman, que se llaman partes, no obligan a terceros firmantes sin consentimiento. O sea, no lo voy a cumplir si después
mi Congreso me lo rechazó, por más que yo haya dicho que estaba bien. ¿Mm? Entonces, si el Estado lo rechaza, esa parte no está formando parte de ese acuerdo. O sea, ese país no forma parte del acuerdo. Esto es lo que significan. Ahora bien, puede haber acuerdos, por ejemplo los de desarme nuclear, que algunos países no los hayan firmado, pero los demás estados dicen sí, no importa, pero la mayoría significa que hay que cuidar el planeta, no queremos una destrucción masiva, entonces todos tienen que entrar dentro del desarme nuclear. No, no pasa esto, pero bueno, es una hipótesis ideal. ¿Mm? Bueno, ¿cómo se adoptan? En reuniones internacionales que están reconocidas por todos los estados. Al finalizar todas las negociaciones se firma y esa firma es un consentimiento para obligarse a cumplirlo. Una vuelta que está firmado, se dice que ese instrumento, ese tratado firmado por todos como adhesión o ratificación, va a un país para que tenga el original, ¿sí? Para que tenga el original, y eso es el estado depositario. No es así académicamente la definición, pero es lo más parecido que encontré para que ustedes puedan hacerse una idea. El Estado o un Estado expresa su consentimiento, o sea, en Argentina pasó por el Congreso y se aprobó, entonces Argentina tiene la obligación de cumplir con lo que aprueba el Congreso, porque el tratado está vigente o el tratado está en vigor y esa aceptación va al Estado depositario para que lo anexe al original firmado. Bien, ¿qué es la jurisdicción? ¿Qué es la jurisdicción? Es el poder de un Estado para hacer cumplir las leyes y controlar que esas leyes se cumplan. Es lo que se llama territorialidad. Como este Estado es mío, las leyes que yo sancione y promulgue para ese territorio, que es el territorio de mi país, las voy a hacer cumplir porque es mi jurisdicción. ¿Mm? Entonces, solamente yo tengo jurisdicción y ningún otro Estado tiene jurisdicción dentro de mi territorio. También puede ser que haya la extensión de la jurisdicción sobre los nacionales, incluso si están fuera del territorio. Entonces, no es solamente sobre el Estado, sino sobre las personas que están en ese Estado y en parte aquellas personas que están fuera del territorio, que puede ser una delegación gubernamental, no es diplomática, no tiene protección diplomática, pero sí el Estado dice, bueno, yo la juzgo en virtud a mis leyes, siempre y cuando no sea un delito, una cuestión doméstica, pero este, se lo juzga bajo la jurisdicción del Estado porque, dice el Estado, forman parte de mi país y se juzgan como en mi país. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, algunos estados ejercen jurisdicción por actos terroristas fuera del estado y en otros estados, pero solamente atacan a esas células terroristas que le han provocado un daño. Entonces, esto es lo que se conoce como personería pasiva y protectora, porque entraron por una célula o un acto terrorista contra el Estado, pero ellos se refugian en otra nación. Y el principio de protección es que el Estado tiene jurisdicción sobre los actos cometidos fuera de su territorio que atenten contra su seguridad. Por ejemplo, la traición a la patria. ¿Sí? Fuera del territorio está dándose una batalla y un general decide pasarse al enemigo. Eso es traición a la patria. El espionaje, delitos económicos o problemas migratorios. Bien, la legislación nacional
relativa a la salud, porque ahora ya vamos a entrar más a la salud para que es el objeto, pero si no saben lo anterior, cuando hablemos de la legislación internacional relativa a la salud, no van a saber dónde están parados. ¿Sí? Entonces, la salud internacional se apoya en normas internacionales. Pueden ser vinculantes, conocidas como hard law, o sea, los tratados, o los no vinculantes o soft law, que hablan de códigos y de prácticas, pero los países pueden tenerlos o no pueden tenerlos de acuerdo a su criterio y a su legislación. Bueno, ¿cómo se relacionan entonces el derecho interno y el derecho, que también se lo llama derecho doméstico, y el derecho internacional? Hay varios enfoques. El primero, que es el dualista, es el que el derecho internacional va por una parte, el derecho propio o derecho doméstico va por otra parte, que son independientes y distintos. Ahora bien, el derecho internacional se incorpora al doméstico con un acto que signifique la aprobación de esa norma. Es lo que también ocurre en nuestro país. O sea, lo que se decide en un organismo internacional pasa a tener que ser aprobado por el Congreso para que sea validado. Bien, en el caso del monismo es donde hay estados que el derecho interno y el internacional son uno mismo. O sea, lo que se decide uno se incorpora automáticamente al otro. Mientras que el tercer punto es intermedio con el monismo y dice que si bien se unifican ambas ramas en un solo sistema, lo que ocurre es que se coordinan el derecho doméstico y el derecho internacional para tener una legislación, pero que no se subordina el derecho doméstico al derecho internacional. ¿Sí? Esto es como para tener una idea de cómo impacta la propia ley respecto a las leyes internacionales o viceversa. Bien, la salud, ¿cómo se considera? La salud es un derecho inclusivo, ¿sí? Porque esto se asocia para la atención sanitaria, centros asistenciales, pero también hay otro conjunto más. La salud no es solamente esto que está enunciado en la primera oración, sino que es un conjunto amplio que contribuyen a un conjunto de factores amplio que contribuyen a una vida sana. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas tiene un comité de derechos económicos, sociales y culturales que sigue cómo funciona el pacto, que sí que es un pacto internacional suscripto por por todas las partes que forman la ONU. Es un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales que son los determinantes básicos de la salud. La salud no es la ausencia de la enfermedad. Esto ustedes lo manejan muy bien y se lo acordarán de otras clases. Entonces, hablamos de determinantes de la salud. Los determinantes básicos de la salud, hay otros, son agua potable y condiciones sanitarias adecuadas, alimentos que sean aptos para el consumo, significa que el consumir esos alimentos no enferme, que la nutrición y la vivienda tiene que ser adecuada para las personas que viven o que van a habitar determinada región, ¿sí? Tiene que haber condiciones de trabajo y medio ambiente salubres. Por eso les mencioné la Organización Internacional del Trabajo, que tiene una amplia interconexión con la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque trabajamos muchas horas, pasamos muchas horas de nuestra vida trabajando. Y créanme que el ambiente de trabajo muchas veces no es el más sano que uno pueda tener. Otro determinante básico de la salud es la educación y la información sobre cuestiones relacionadas con la salud, y uno muy importante es la igualdad de género. Bien, a esto lo llamamos determinantes básicos de la salud.
también hay nuevos conceptos, hay nuevos instrumentos y también hay nuevos desafíos globales. Por eso, la legislación internacional de salud se va agrandando al ritmo de la globalización y, y se incorpora a las agendas de la política exterior en salud global. ¿Esto qué implica? Son nuevos y mayores desafíos respecto a las políticas públicas que hay en la salud global. Si tenemos globalización, hoy muchas, muchas enfermedades viajan en avión y antes viajaban en barco a veces. Entonces, ¿existe una salud global en base a este enunciado? Sí, existe la salud global. Es una disciplina que tiene un propósito determinado. Es formar, investigar y actuar respecto a problemas determinantes y soluciones de carácter transnacional, siempre con el objetivo de mejorar la salud y que esa salud sea equitativa en todo el mundo, o lo más equitativa posible. ¿Sí? Entonces, esto es el concepto de salud global. También hay otros desafíos que trascienden las fronteras. Estos desafíos que trascienden las fronteras son la urbanización de distintos países o la urbanización de las fronteras, la migración, las poblaciones itinerantes que no tienen un arraigo territorial. En algunos casos se los conocía como jornaleros en nuestro país, que van de una provincia a la otra trabajando y haciendo changas. Piensen que hay muchos países que son bastante más chicos que la Argentina y esos jornaleros migran de país en país, lo mismo ocurre en África, lo mismo ocurre en Asia y también puede ocurrir en Latinoamérica. También hay mayor información y la información es transnacional, ¿sí? Lo mismo que la expansión de los mercados. Las industrias crecen, las industrias son transnacionales y están en varios países. Esto también obliga a hablar un lenguaje. Este es un lenguaje en donde la gobernanza mundial se basa en la negociación y en la adopción de normas y reglas, ¿sí? Estas normas y reglas o reglas normativas para unirlas en un mismo concepto, forman parte del lenguaje. O sea, es negociar. El nuevo lenguaje es negociar. Y bien, los organismos internacionales que tienen que negociar con los estados respecto a la salud, ¿cuál va a ser? Primero, empezó en 1902 la Oficina Sanitaria Panamericana. O sea, primero empezó en América con un concepto de sanitarismo regional. Después empezaron los franceses con la Oficina Internacional de Higiene Pública en 1907. En 1919 existió la Liga de las Naciones, pero acá las guerras mundiales desdibujaron, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, desdibujó este punto y después de la Segunda Guerra Mundial estuvieron las Naciones Unidas que crearon atención y la rehabilitación, la administración para la atención y la reubicación de las personas, porque esto en 1943 se enfocó hacia recomponer los daños de la Segunda Guerra Mundial, pero no era suficiente esto. Entonces, se crea un organismo internacional para la salud que empieza a gestarse en Estados Unidos, en el Reino Unido y la ex Unión Soviética en 1945. Estos países dicen, bueno, para que haya un estado de bienestar necesitamos una salud. Y esa salud
la tenemos que lograr entre todos y que sea equitativa para todos, porque empezaban a existir pandemias, ¿sí? Bien, en 1943 empieza a prepararse lo que va a ser la Conferencia Sanitaria Internacional, que para preparar el comité lo preside René Sand como presidente, un canadiense. En 1946, la Conferencia Sanitaria Internacional comienza a trabajar con los primeros hacedores, que es Tomás Parran, Fedor Kotov, Andrija Stampar y Brock Chrysholm. Creo que no me equivoqué al pronunciar las H's. Pero estos cuatro personajes son los que guían la Conferencia Sanitaria Internacional y a partir de aquí, de la Conferencia Sanitaria Internacional, se crea la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, que absorbe otras instituciones en una única organización. Pero los países latinoamericanos, como ya venían de trabajar en conjunto con esta Liga Sanitaria Panamericana, establecen delegaciones regionales bastante autónomas y una oficina central para todo lo que sea la regulación sanitaria para las Américas, que habla en sí del continente americano. ¿Sí? Bien. También sigue adelante la creación de la Organización Mundial de la Salud, porque existía una gran preocupación después de la Segunda Guerra Mundial, porque estaba todo destruido. Entonces, en los países que estaban en reconstrucción, los europeos que tuvieron una gran cantidad de desastres, también los hubo en Asia, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial, el eje también era Japón, y hubo una guerra muy fuerte entre Estados Unidos y Japón en el Pacífico, donde participaron tropas británicas y tropas canadienses también, tropas australianas, ¿sí? Entonces los países estaban destruidos también económicamente y no había hospitales, la salud pública era insuficiente. Y con todas estas epidemias, inclusive una epidemia muy grande que hubo en Egipto en 1947, bloqueó el comercio internacional. Entonces, en base a esto tenían que encontrar en las reuniones multilaterales mecanismos para que pudiera solucionarse la barrera sanitaria entre los países. Así que necesitaban un organismo que les aporte decisiones técnicas objetivas y racionales sin una política nacionalista, pero con una visión más internacionalista. ¿Y esto de dónde va a venir? De los comités de expertos. Entonces, a partir de esto, se constituye la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en su artículo 1, la finalidad de la Organización Mundial de la Salud es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. La última parte, el grado más alto posible de la salud, está genialmente redactado porque no define y no lo cierra en algo que a veces los que escriben las leyes tienden a cerrarlo demasiado, sino que el grado más alto posible de salud es lo que en el presente la ciencia ya ha desarrollado en su máxima expresión. Entonces, el pasado era el presente, pero hoy tenemos un presente diferente al pasado. Entonces siempre hay que apuntarle a lo mejor de lo mejor en el presente, evaluando el futuro, para que cuando sea este presente sea el pasado, no hayamos quedado mal respecto al futuro. Esta cosa rara que les estoy diciendo, este juego de palabras, tiene que ver con esto, con que
siempre la ciencia sigue reinventándose e incorporando nuevas mejoras para mejorar la salud de la población, en este caso la población mundial. Bien, era necesario también tener la Organización Mundial de la Salud porque hay una desigualdad entre los países y esa desigualdad genera que no haya un control de la misma forma entre todos los países y la transmisión de estas enfermedades es un peligro común a nivel mundial. Entonces, si tomamos que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social y no solamente las afecciones de enfermedades, tenemos que tratar de ir al goce máximo de salud que se pueda lograr como un derecho fundamental sin ningún tipo de distinción. Por eso, la salud de los pueblos es una condición fundamental para la paz, la seguridad y con esto lograr una armonía internacional. Esto es lo contrario al personalismo. Con estos resultados alcanzados, los estados podrán fomentar y proteger la salud como un bien valioso para todos. Y el último punto por el que empecé es el que habla de la desigualdad. Entonces necesitamos reconocer la igualdad de los estados y tratar de darle lo que necesitan para que puedan seguir mejorando su calidad sanitaria y no se expandan las enfermedades al resto del mundo. Porque, como dice acá también, uno de los pilares fundamentales es la niñez y esto tiene que lograrse con la capacidad de vivir en armonía, porque el mundo cambia constantemente y los chicos no saludables no forman parte de un mundo mejor, un mundo con salud y con criterios igualitarios. Por eso se dice que la salud del niño es indispensable para el desarrollo que prevén las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Porque la ciencia médica o las ciencias médicas, que es lo correcto, van a extender a todos los pueblos los beneficios del conocimiento médico, de todo lo que es la salud. La salud no es la medicina, es el todo. Esto me lo han escuchado en varias clases, ¿no? O sea, es el equipo de salud. La salud ya positivista como antaño no se percibe más. Somos un equipo de salud. Entonces, gracias al conocimiento en todo lo que sea salud, se va a lograr el más alto grado de la salud, valga la redundancia. Y el conocimiento tiene que ser un bien público, no un bien de unos pocos, porque si la gente, las poblaciones están bien informadas, permiten que interactúen entre sí y esto también mejora la salud de los pueblos a través de costumbres saludables, campañas de mejoras sanitarias. ¿Quiénes son los responsables? Los gobiernos. El gobierno es la autoridad responsable de la salud en las personas para las cuales gobiernas. Entonces, esto tiene que hacerse bajo el control estatal para que se cumplan las medidas sanitarias y sociales adecuadas que ya fueron tomadas. Bien, estos son los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. Pero también la Organización Mundial de la Salud, aparte de estos objetivos, de estas máximas que les he redactado, tiene funciones. Las funciones son actuar como autoridad directiva y coordinadora en temas de sanidad internacional, colaborar con las Naciones Unidas y con los organismos especializados. Uno de ellos es la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo.
fortalecer los servicios de salubridad ayudando a los gobiernos, dando ayuda técnica en caso de emergencias y cooperación a quienes soliciten y lo aceptan. ¿Sí? Bueno, ayudar a las Naciones Unidas también a informarse y capacitarse sobre recursos de salubridad. También tener administrativos y técnicos para trabajar en epidemiología y en estadística junto con los recursos necesarios. ¿Sí? ¿Y esto para qué? Para suprimir enfermedades epidémicas. ¿Por qué? Porque en base a lo anterior se estimula y se adelantan trabajos para que no haya brotes epidémicos. Es lo necesario, junto con otros organismos especializados para prevenir accidentes. Mejorar la nutrición. ¿Mm? Hay, hay hambrunas. Hubo muchas hambrunas que se cobraron las vidas de muchas personas. Pero para esto se necesita habitabilidad, saneamiento, un trabajo adecuado, con condiciones adecuadas y todo lo que sea un ambiente higiénico. ¿Mm? Tienen que trabajar también eh, utilizando a los científicos y profesionales, porque siempre, como les dije, la salud es un conjunto de disciplinas a través de un método científico que constantemente evolucionan. Entonces, no evolucionan porque nacen de un repollo, sino porque hay gente que conoce que estimula a que esto se produzca. O sea, que son los científicos que constantemente están trabajando. Bien, en base a esto también hacen recomendaciones referentes a asuntos de salubridad internacional, siempre y cuando cumpla con las finalidades y los objetivos de la OMS, Organización Mundial de la Salud, ¿no? Otro de los puntos es asistencia materno-infantil para que puedan desarrollarse en un mundo que cambia constantemente. La vida cambia. La salud mental, acá llamada higiene mental, pero la salud mental en este mundo cada vez más superpoblado y más hacinado, es muy importante considerar la salud mental como uno de los pilares de la salud pública que tienen que tener los países. Ahora bien, ¿cómo logramos la correcta salud mental o la higiene mental? Realizando y promoviendo investigaciones en el campo de la salud, entre ellas la salud mental. ¿Sí? Y siempre mejorar y capacitar y seguir mejorando y seguir insistiendo en la enseñanza. Por eso se estudia y se trabaja con otros organismos. Cuando se recopilan todos los datos, se informa, se aconseja y se ayuda en el campo de la salud. ¿Sí? Las funciones. Estoy hablando de las funciones de la OMS. Esto que lo recuadré en rojo, establecer y revisar la nomenclatura internacional de las enfermedades, las causas de muerte y las prácticas de salubridad pública. ¿Por qué una nomenclatura internacional para que todos evaluemos lo mismo? Han pasado grandes cosas desastrosas porque no se tenían en cuenta, ¿sí?, estos datos. Bien, para lograr el punto T, normas uniformes de diagnóstico. Entonces, si todas las enfermedades, las causas de muerte y las prácticas tienen una nomenclatura internacional, es más fácil unificar los diagnósticos. ¿Sí? También normas internacionales para la calidad de los fármacos, la calidad de los alimentos y la calidad de productos biológicos. Y tomar todas las medidas necesarias como último punto para lograr los objetivos de la OMS. ¿Quiénes pueden ser miembros? Sí, todos. Pero ¿quiénes van a ser miembros? Aquellos que inicialmente formaron parte de la constitución de la OMS y trabajaron en la Conferencia de Salubridad de 1946. ¿Sí? Los miembros que no tengan
relaciones internacionales, como algunos protectorados que había en aquella época, ahora cada vez hay menos, gracias a Dios, este, pueden asistir, pero no tienen derecho al voto y a los servicios. Entonces, ¿cómo es el sistema de votación? Un miembro, un voto, o sea, una delegación tiene un voto. Entonces, para los asuntos importantes de la Asamblea, el organismo máximo de la OMS, que va a determinar acuerdos o convenciones, acuerdos vinculantes, reformas de la Constitución de la OMS, se adoptan con los 2/3 de los presentes y votantes. Pero un solo miembro de la delegación tiene un voto. O sea, las delegaciones grandes y chicas votan uno por cada delegación. Y los asuntos de las asambleas que pueden considerarse menores, es por mayoría simple, ¿sí? Y todo se resuelve también dentro de los consejos y comités de la misma forma que las anteriores, con sistemas de votación para los asuntos importantes, 2/3 de los presentes con derecho al voto, y para asuntos menores, mayoría simple. Bien, entonces, la Asamblea es uno de los órganos más importantes de la OMS. El Consejo Ejecutivo, que es el Consejo, y la Secretaría. La Asamblea es lo más importante, porque la Asamblea es soberana, o sea, lo que adopte la Asamblea va a servir para todo el funcionamiento de la OMS. Bien, entonces va a determinar la política de la organización, va a designar a los miembros que o sea, se vota, se designa, se proponen y se votan los miembros para el Consejo. Sale de la Asamblea el director general, va a estudiar, aprobar todas las actividades del Consejo y del director general, para todo lo que sea referente al tema. Establece los comités, o sea, aprueba y establece los comités de trabajo para distintos puntos y sobre todo cuida la economía de la organización. Bueno, tiene un montón de normas más, las tienen en las guías, ¿sí? Esto también lo pueden bajar de internet, pero el punto G es importante porque cuando hay un tema muy importante sobre salubridad, la Asamblea llama al director y puede llamar a otros organismos internacionales para avisarle que hay un tema complicado. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí se dan recomendaciones sobre la salubridad, ¿sí? Y se invita a otras organizaciones a participar para mejorar las decisiones o las medidas que se desean adoptar. Este, o sea, hay un Consejo Económico y Social que trabaja junto con la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. También la Asamblea promueve y realiza investigaciones de campo, y tienen acciones para cualquier finalidad de la organización. Bien, y es la autoridad para adoptar reglamentos. La cuarentena. ¿Cuándo hay cuarentena? Esto fue muy importante para el COVID. Había que resolverlo rápido y de manera que todos los países pudieran entenderlo para adoptar las normas de cuarentena. ¿Por qué la cuarentena? Para prevenir propagación internacional. Entonces se trabaja con esto. No es que a veces la cuarentena parece de un pensamiento mágico de un médico epidemiólogo sanitarista y dice hágase, sino que hay gente que piensa en esto y trabaja en esto. Trabajan en las nomenclaturas, en las causas de muerte, causas de salubridad, unifican
procedimientos de diagnóstico para que sean similares en todos los países, generan normas de seguridad y determinan esa seguridad para la pureza y la potencia de productos biológicos, farmacéuticos o similares, o sea, hay una vigilancia farmacológica y es muy fuerte el tema de la vigilancia farmacológica porque las compañías transnacionales farmacéuticas tienen mucho poder económico y es importante que haya un organismo multinacional controlando, ¿sí? Bien, entonces también controlar la propaganda que se hace y cómo se promueven estos productos comerciales. Esto respecto, estamos hablando de la asamblea, las funciones de la asamblea. Está compuesto por delegados de los miembros, que son los países, y puede haber hasta 3 delegados, de los cuales uno es el presidente de la delegación. ¿Por qué? Porque son muchos los países y se necesita un espacio físico adecuado. Estos son los que pueden ser los representantes a la asamblea. Un presidente y 2 delegados. Mientras que el consejo es la parte presidencial y administrativa. Entonces, estos tienen que transformar lo que resuelve la asamblea en documentos, en todo lo que sea ejecutividad de la asamblea, ¿sí? Entonces, bueno, trabajan respecto a lo que la asamblea decide, la asamblea les dice cómo deben trabajar, en qué asuntos sí, qué asuntos no. Pueden tener iniciativa propia y conversar con la asamblea para que se adopten o no medidas. Qué sé yo, hay grupos de trabajo en farmacología, en nutrición, en alimentación, en epidemias, en pandemias, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que interactúa. Estos son temas administrativos, preparan la agenda y trabajan manejando las finanzas de toda la organización. Y la secretaría, sí, es más administrativa sobre todo, entonces es el director general, el personal técnico, que trabajan con todos los papeles, con todos la información, cómo distribuyen la metodología de trabajo. Los comités forman trabajos, están preparados para trabajar en temas específicos que les baje la asamblea. Las conferencias son locales, generales, y es para hablar de un punto o de puntos muy importantes para la asamblea, para mejorar el conocimiento, mejorar el nivel científico o el nivel académico de determinados gobiernos interesados, de organizaciones nacionales, gubernamentales, no gubernamentales, que haya, a ver, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud establece pautas para la obtención de sangre, la sangre transfundida de la forma más segura posible y el trabajo con las prácticas celulares. Entonces verán que es importante también conocer estos puntos. La clase de hoy ha sido extensa, véanla más de una vez, fracciónenla, porque les va a dar un panorama mucho más amplio de los sistemas de salud y la salud pública argentina que la han visto en clases anteriores. Con esto finalizamos la clase de hoy. Ya las guías están en la plataforma EVA, como para que ustedes puedan repasarlas y estudiar para seguir adelante con este trabajo.